equivalencia pues es el conjunto de todos los elementos de esta forma para algún X que está en A asterisco. Es la clase de equivalencia de S, ¿no? Aquí tenemos la clase de equivalencia de S, aquí agarro otro representante y voy a tener la clase de equivalencia de, pues, del otro elemento y así, ¿no? Entonces tenemos una relación de equivalencia, tenemos una partición del conjunto A asterisco y tenemos la clase de equivalencia de esta forma, ¿no? Ahí está. Vamos a notar ahora que si yo me tomo un elemento en el centro, entonces por definición del centro, esa S conmuta con todos los elementos del anillo, ¿no? Sx es igual a xs para todo x que está en A. En particular conmuta con todos los de A asterisco porque solo le estamos quitando el 0. En un anillo se puede dividir, entonces nos queda esto, S es igual a X inversa SX para toda X. O sea que cada vez que yo vaya multiplicando por un elemento de asterisco, me sigue quedando S. O sea que la clase de equivalencia de S solamente tiene un elemento. O sea que en esta partición van a haber clases así, pero también van a haber así, cositas que van a tener nada más un elemento, ¿no? Análogamente, si yo puedo decir que si la clase de equivalencia solamente tiene un elemento, pues entonces también está en el centro. Viene de un elemento del centro. Nada más es regresarse. Entonces, la clase de equivalencia de un elemento del anillo es 1, sí, solo sí, ese elemento del anillo está en el centro. O sea que los que son bolitas que tienen un elemento vienen de elementos que están en el centro. Pero vamos a ver que si todos tienen cardinalidad, todas las clases de equivalencia tienen cardinalidad 1, entonces todas esas vienen de un elemento del centro. Pero entonces en ese caso A sería un campo, porque en el centro todos conmutan, y nosotros estamos suponiendo que A no es un campo. Entonces no pueden ser todas las clases de equivalencia con un elemento. Entonces existen clases de equivalencia de tal manera que su cardinalidad sea mayor o igual que 2, ¿no? Porque si todas fueran 1, entonces tendríamos que A es un campo, y estamos suponiendo que no lo es. ¿Sí queda claro hasta ahí? Más o menos. Entonces hay clases de equivalencia que tienen cardinalidad mayor o igual que 2. Vamos a suponer, las vamos a etiquetar a esas clases de equivalencia, vamos a suponer que son A1, A2 hasta AT, las clases de equivalencia en A, que tienen más de 2 elementos, ¿no? Y pues tiene que haber al menos una, ¿no? Entonces por eso T tiene que ser mayor o igual que 1. Está. Entonces tenemos que la cardinalidad de A, pues es la suma de las cardinalidades de las clases de equivalencia, ¿no? Porque la relación de equivalencia nos da una partición. Aquí está, suma de toda la cardinalidad de todos estos, ¿no? Todos los que me van a salir. Por eso los voy a dividir en los de los S que vienen del centro y de los otros, ¿no? Aquí está. Pero la cardinalidad de AS cuando S está en el centro es 1. Entonces la cardinalidad, todo este numerito me va a dar la cardinalidad del centro menos el 0, ¿no? Porque aquí estamos en el conjunto A asterisco que le estábamos quitando el 0, ¿no? Entonces toda esta suma me va a quedar la cardinalidad del centro. Que ya sabemos, habíamos supuesto que la cardinalidad del centro es Q. Y si le estamos quitando el 0, pues esto va a ser Q menos 1, ¿no? Entonces esto ya sabemos cuánto es. La cardinalidad de A asterisco también podemos saber cuánto es, porque la cardinalidad de A es Q a la N, y le estamos quitando el 0. Entonces este número también sé cuánto es. Y los de ahí yo sé que tienen cardinalidad mayor o igual que 2, pero no sé exactamente cuántos son. Entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a contar ahora. ¿Cuántos elementos tienen esos? Lo que vamos a hacer. Bueno, ya. Entonces para contar
cuántos elementos tienen esas clases, vamos a considerar esta función fs. Ay. fs. fs va de A asterisco a la clase de AS, ¿no? Definida de esta manera. Para cada elemento de aquí, lo mando a un X, para cada X de acá, lo mando a X inversa S, X, ¿no? Ahí está. Yo quiero saber cuántos elementos de acá me van a ir a dar al mismo elemento de aquí. Quiero saber cuántos hay aquí que van a ir a dar a este. ¿Cuántos elementos de aquí me van a ir a dar a otro que voy a tener aquí? Y así. Entonces, para eso, pues quiero saber cuándo se da esto. Cuando la imagen de X con respecto a f de S es igual a la imagen de Y con respecto a S. Hago la definición. fs de X es lo que tengo puesto ahí. fs de Y es esa. Podemos multiplicar por Y a ambos lados, hacer las cuentas y llegar entonces a que aquí hago las cuentas y llego a esta formulita. Pero esto quiere decir que Yx a la menos 1 está en el centralizador de S, ¿no? El centralizador de S era todos los que conmutaban con S. Entonces Yx a la menos 1 está en el centro, en el centralizador, ¿no? Bueno, y aquí como son elementos que están en A asterisco, pues por eso aquí le estoy poniendo el centralizador, pero estoy quitando el 0, ¿no? Entonces, Yx a la menos 1 tiene que ser un elemento de este. Puedo reescribir. Aquí en un anillo con división podemos dividir, o sea, tienen inversos con la multiplicación y me queda que Y es igual a Zx, ¿no? O sea que Y está en este conjunto. O sea que todos los elementos que estén, esto es el centralizador de X. Todos los elementos que estén aquí, en una de esta forma, van a ir a dar a este mismo elemento. O sea que esta es la imagen del número de elementos que tengo aquí, ¿no? Aquí. Ahí está un elemento de esa forma, es la imagen de la cardinalidad de este. Pero yo no sé cuánto es la cardinalidad de este. El que yo sí sé es la cardinalidad de CS asterisco, ¿no? Pero de este que solo lo estoy multiplicando por una X, no sé. Pero pues tiene la misma cardinalidad porque yo puedo tener una función biyectiva que va de CS asterisco a CS asterisco X, ¿no? Definida de esta manera. Bueno, se puede tener una función biyectiva ahí. Y entonces, eso quiere decir que la cardinalidad del CS asterisco multiplicado por X es la misma cardinalidad del centralizador, nada más. Y como ya habíamos dicho, la cardinalidad de este es este. Entonces, si yo tengo aquí, todos los de aquí van a ir a dar a uno de aquí. Todos los de aquí van a ir a dar a los de aquí. Hago otro conjuntito y voy a dar a uno de aquí. Y así. Entonces, la cardinalidad, tengo otra manera de cómo contar la cardinalidad de A asterisco. ¿Y este cuánto es? Q a la n menos 1. Pero aquí tengo otra manera. Todos los conjuntos que tengo aquí es el mismo número de los que tengo aquí. Entonces, la cardinalidad de este es la cardinalidad de todos los conjuntos que tengo aquí por el número de elementos que hay aquí. ¿Qué es esto? La cardinalidad de A asterisco es la cardinalidad de todos los de la clase de AS, porque si tengo aquí cuatro elementos, aquí van a haber 4 conjuntos, ¿no? Entonces yo puedo tener esto más el número de elementos que tengo aquí. Bueno, ¿no? Ahí está.
Entonces tengo otra manera de cómo obtener la cardinalidad de A asterisco. Y aquí puedo despejar que era lo que estábamos buscando en un principio. ¿Cuánto era la cardinalidad de las clases de equivalencia que tenían más de 2 elementos, ¿no? Entonces despejo el de aquí y me queda la cardinalidad de entre la cardinalidad de ese asterisco, que es esto. Entonces ya tengo la cardinalidad de las clases de equivalencia. Es eso, ¿no? Entonces ya habíamos obtenido esa fórmula que venía de sumar el número de elementos de las clases de equivalencia, donde aquí el primero era de los que venían del centro y las otras que tenían mayor o igual que 2. Entonces ya la puedo completar la fórmula. La cardinalidad de A asterisco es Q a la n menos 1, igual a la cardinalidad del centro, bueno, menos el 0, que es ese, más la cardinalidad de todas las otras, ¿no? Que es lo que acabamos de encontrar, es esto, ¿no? ¿Qué otro aquí? Aquí. A ver, permíteme. Aquí, como era la cardinalidad de una clase de equivalencia, pues tiene que ser un número entero, ¿no? Perdón. Ahí. Entonces, bueno, aquí también habíamos visto que la ns es menor que n, o sea que este número no es igual a n, o sea que esto no me va a quedar 1. O sea, esto, si ni fuera igual a n, entonces esta división sería igual a 1, ¿no? Pero el ns es menor que n, entonces esto tiene que ser mayor que 1. Y entonces, y además, bueno, es un número natural, número entero, positivo. Entonces, para tener esa división, entonces QNI menos 1 tiene que dividir a QN menos 1. O sea, que lo divida significa que QNI menos 1 tiene que ser un múltiplo de QN menos 1. O sea, lo tiene que... Acá tiene que ser un múltiplo de esto, ¿no? Porque si hago la división, entonces sí me va a quedar un número entero, positivo, ¿no? Esto significa que esto divida esto. O sea que QN menos 1 es un múltiplo de esto. Entonces, llegamos a esta afirmación que QN menos Q a la NI menos 1 divide a ese otro, ¿no? Vamos a demostrar ahora que esto implica que NI divida a N. ¿Qué es lo que quiere decir? Que N tiene que ser un múltiplo de NI con MZ. ¿No? Entonces es lo que vamos a ver ahora. Por el algoritmo de la división, puedo escribir a n como un entero por ni más un residuo, ¿no? Donde el residuo está entre 0 y el ni. No voy a hacer toda la demostración porque son muchas cuentas. Y aquí, bueno, se utilizan muchos resultados de divisibilidad en los enteros, ¿no? Entonces, por eso la prueba es muy bonita porque pues utilizan ahí cosas de relaciones de equivalencia, de divisibilidad, y varias cosas que todavía faltan, ¿no? Entonces, teníamos la hipótesis es de que Q a la NI menos 1 divide a Q a la N menos 1, pero N se puede reescribir de esa manera, entonces nada más lo escribo acá. Se tiene un resultado de que si un número divide a otro, algo así, ¿no? No sé, si N divide a N y N divide a, no sé, acá, entonces N divide a M y N divide acá, entonces N divide a cualquier combinación lineal de M y K. Entonces es lo que voy a utilizar acá. También se sabe que si tenemos N divide a, no sé, a M por R y N y M son primos relativos, entonces N divide a R. Bueno, utilizo todas esas propiedades y yo que Q a la NI menos 1 tiene que dividir a donde la R es menor que NI. Entonces esto va a quedar más chico que esto.
Entonces, este no puede dividir a este a menos que todo esto sea 0. Pero si esto es 0, entonces quiere decir que R tiene que ser 0. El Q a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, ¿no? El caso es que tenemos que NI divide a N para toda I. Eso es lo que hay que recordar. NI divide a N para toda I. También tenemos resultados aquí de los complejos, ¿no? Nada más vamos a recordar que las raíces de los complejos del polinomio x a la n menos 1 son las que se llaman raíces enésimas de la unidad, o sea, son números complejos tal que elevados a la n me da el complejo 1, ¿no? Y todas esas raíces se pueden encontrar de esta manera, con la fórmula de Euler, ¿no? Son todas las raíces diferentes. Se sabe que la norma de esas raíces es 1. La norma nada más es la distancia que hay del 0 a este número, ¿no? Entonces la distancia es 1. O sea que las raíces de la unidad viven en el círculo unitario del plano complejo. Aquí está. Y esto es 1. Y aquí viven las raíces enésimas de la unidad, ¿no? Y forman, por ejemplo, las que voy a utilizar aquí para que se vea son las raíces cuartas de la unidad, que van a ser 1, el menos 1, el i y el menos i. Forman los vértices de un polígono regular con n lados, ¿no? En este caso 4 lados. Si yo tengo las raíces cuartas de la unidad, las raíces cuartas de la unidad es el 1 menos 1 menos i. Todos estos números cumplen que elevados a la 4 me queda 1. 1 a la 4 es 1, menos 1 a la 4 es 1, todos estos. Pero también, por ejemplo, el menos 1, si yo lo elevo al cuadrado, me queda 1. O sea que hay raíces que me dan 1, no necesariamente hasta, o sea, que hay un número d mayor que n, de tal manera que pasa esto, ¿no? Hay un número más chico que n, de tal manera que cuando yo elevo este número a esa potencia me queda el 1. A esos números d es el entero positivo más pequeño tal que pasa esto, ¿no? Lambda a la d me queda 1. Y se le llama el orden de lambda. Y se sabe que esa d tiene que dividir a n. Por ejemplo aquí, el orden del menos 1 es 2. Es el entero más pequeño de tal manera que el menos 1 elevado a ese número me queda 1. Y aquí se ve que 2 divide a 4, ¿no? Porque 4 lo puedo ver como 2 por 2, ¿no? 2 divide 4. Entonces, todas esas 2 dividen a n. Entonces, yo voy a juntar en un producto todas esas raíces de orden d. Por ejemplo, aquí, las de orden 1, solo hay una raíz de orden 1, que es el número 1. Pues, ¿cómo? Voy a tener este polinomio. Esto es phi de 1. Phi de 2 es phi de 2 de x. Son los polinomios, son las raíces de orden 2. Por ejemplo, la de orden 2 es menos 1, ¿no? Entonces esto me quedaría x más 1. Luego voy a unir, voy a multiplicar las de orden 4. Las de orden 4 es i y menos i. Me quedaría x menos i por x más i, ¿no? Esto es lo que hace este polinomio. Es claro que x a la n menos 1 pues es el producto de todas las phi de d de x cuando d divide a n, porque ya vimos ahí que el orden de esas raíces dividen al orden de, bueno, a la n, ¿no? Ahí está. Si yo considero el phi de n, el phi de n son todas, es multiplicar todas las raíces de orden n, ¿no? Se puede probar que ese polinomio vive en z de x, o sea que todos sus coeficientes están en z. Y además su término constante es 1 o menos 1. Ya, ¿no? Y bueno, ya regresando a la prueba, después de esto de las raíces de la unidad, ya habíamos llegado a que ni divide a n para toda i, ¿no? A ver, entonces,
Para una n de ni de ahí, yo puedo considerar este polinomio, x a la ni menos 1. Lo puedo reescribir como el producto de los phi de alfa, donde esas alfas tienen que dividir a ni, lo que habíamos visto antes, ¿no? Por transitiva, n las ni divide a n, y también esa alfa divide a ni, o sea que alfa tiene que dividir a n, o sea que los divisores de ni también dividen a n. O sea que si yo quiero reescribir este polinomio era esto, de todos los que dividen a n. Pero si yo agarro un ni, los divisores de ni también dividen a n. Entonces lo puedo reescribir así. Por el producto de los otros que hacen falta, los otros divisores de n, pero que no dividen a ni. Puedo reescribir de esa manera. Este de aquí es x a la ni menos 1. Y me queda este. A este también le puedo quitar el phi de n, porque n también divide a n, ¿no? Y lo reescribo aquí, phi de n. Y ahí me va a quedar ese d divide a n, d no divide a ni, y además d tiene que ser distinto a n. Y además, por esto que tenemos aquí, todo el phi de n vive en z de x. Puedo hacer lo mismo aquí y también vive en z de x. Entonces tengo esa igualdad, donde todo el x ni menos 1 está en z de x y todos los demás también. Todavía falta, ¿verdad? ¿Sí? Si yo sustituyo en ese polinomio la q, si sustituyo q ahí, a lo mejor ya nos perdimos todos en la demostración, no sé. Sustituyo la q, ¿perdón? Sustituyo la q, lo voy a escribir acá. Qn menos 1 es igual a Qni menos 1 phi de n de q por todo ese polinomio evaluado en q, ¿no? No sé qué en q. Quiere decir que este Qn menos 1 lo puedo escribir como un múltiplo de phi de n de q en z, ¿no? Es este por un múltiplo. Eso quiere decir que phi de n de q divide a Qn menos 1, porque Qn menos 1 lo puedo escribir como un múltiplo de este. ¿Aquí está? Puedo hacer lo mismo y llegar a que phi de n de q divide a esto. Y nada más paso este acá, este era distinto de 0. Y entonces este número es un múltiplo de phi de n por alguien en z, ¿no? Este. Pero si este divide a este, entonces este divide a la suma de todos estos. Este phi de n de q divide a este para cada ni. Y entonces divide a la suma de todos esos. Ahí está. Pero antes, cuando hicimos todo el conteo con las clases de equivalencia, habíamos llegado a esta fórmula. Q a la n menos 1 es igual a esto, más beta, donde beta era todo este número. Entonces otra vez, este divide a la suma de este y también divide a este. O sea que phi de n de q divide a cualquier combinación lineal de estos dos. O sea, divide a este menos este, que sería q menos 1. Divide a q, n menos 1. Q a la n menos 1. ¿Y dónde está la contradicción después de hacer tanta cuenta? Pues quién sabe, porque ya se me olvidó todo, ¿no? Pero aquí está, ¿no? Sí, ¿cuál es la contradicción? Phi de n, llegamos a esto, phi de n de q divide a q menos 1. Pero eso no puede ser. ¿Por qué? Sabemos que phi de n de x es el producto de los polinomios que tienen a las raíces de la unidad de orden n. Todas esas raíces ya habíamos visto, les dije, que viven aquí, viven en el círculo unitario, ¿no? Aquí está el número 1, el número 1 siempre es un... ¿Ahí está? Y habíamos dicho que la cardinalidad del centro es Q, pero en el centro habían dos elementos, bueno,
ya era claro que es mayor, que Q es mayor o igual que 2. Estaba el 0 y está el 1, ¿no? Entonces yo puedo poner aquí a Q. Si la distancia de Q a 4. La distancia que hay de Q al 1 esta distancia es más chica que la distancia bueno, así a simple vista, ¿no? Porque se puede hacer las cuentas algebraicas, pero ya no las voy a hacer. La distancia que hay de Q al 1, pues aquí se ve en la figurita, es más chica que la distancia que hay de Q a esta raíz de la unidad de orden n, ¿no? Es más chica. Pero entonces, el phi de n de Q era el producto de todas las x menos lambda, donde lambda es una raíz enésima de la unidad, sustituyo Q, y todas esas Q menos lambda tienen que ser mayor que el producto de Q menos 1, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahí. Q menos lambda es mayor que esto, pero este producto es mayor que esto, o sea que Q menos 1 es más chico que este. Entonces, pues, phi de n de Q pues no puede dividir a Q menos 1, ¿no? O sea, por ejemplo, el 4 no puede dividir a 2, ¿no? 2 es más chico que 4. ¿No? Entonces ahí está la contradicción, así medio escondida. Todo esto viene de la suposición de que A no es un campo. Si suponemos que A no es un campo, entonces llegamos a esta contradicción y entonces pues quiere decir que todo anillo de división finito pues es un campo. Y esa es toda la prueba, ¿no? Y bueno, como ejercicio, que me dijeron que había que poner un ejercicio. Ay, no sé cómo se regresa. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí cuando dijimos lo del centro, dijimos que aquí se podía demostrar fácilmente que el centro es un subanillo y es un subanillo de división también. Pero el ejercicio ahora es el siguiente. Hay que demostrar que todo subanillo finito de un anillo de división también es un anillo de división. O sea, hay que agregarle que sea finito. Cualquier subanillo finito de un anillo de división tiene que ser finito. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos a los cuaternios contienen a Z. Z está contenido en los cuaternios, ¿no? Pero Z no es un anillo de división, no tienen inversos con la multiplicación, ¿no? Y entonces Z es infinito, ¿no? Entonces no cualquier subanillo de un anillo con división tiene que ser anillo de división, sino que le tengo que agregar que sea finito. Ahí está. Y pues ya. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para mí? Si me regresas a la tarea. ¿A la tarea? No, porque no la puedo regresar. Bueno, la tarea, el reto ya saben, lo vamos a poner en el site. Y recuerden que estamos esperando su respuesta. Ajá. Si ya han revisado la página en el site, ¿saben dónde se deben de poner la respuesta? ¿Perdón? Ya ves que tiene las pestañitas de sesión 1, sesión 2. La última pestaña dice foro. Tú le das clic ahí a foro. Pero por ejemplo, ¿en el grupo de Google? Ajá, en el grupo de... Ajá, si quieren se los mostramos para que vean cómo es que tienen. Bueno, los que tengan ya que irse, pues les damos nuevamente las gracias a Sí. Gracias. Sí, un poco formal la prueba, ¿no? Así como que Sí, es formal. bastante normal. Esperemos que se hayan interesado por la teoría de la medida. Pero ¿cómo llegó a Hamilton a hacer eso? O sea, ¿qué problema llevó a Hamilton a decir